Overlord. Extra. El barco fantasma de las planicies Katsei. Capítulo 2. Parte 2 de 2 partes de este capítulo 2. El dragón esquelético no volaba, sino que flotaba en el aire. Luego empezó a caer en picado. Ese cuerpo gigante apuntaba hacia él. Los ataques de relámpago eran problemáticos por sí mismos, pero ser aplastado por esa cosa era mucho peor. Probablemente podría evitar morir de un solo golpe, pero aún así estaría limitado por ese peso y sería atacado unilateralmente a partir de entonces. Eso era algo que absolutamente necesitaba evitar. Dejó a un lado todos sus pensamientos sobre atacar o posicionarse y simplemente saltó desde ese lugar con toda su alma. Rodando después de aterrizar del salto, se puso de pie con el mismo movimiento. El suelo tembló detrás de Anguali, quien aparentemente logró evadirlo, ya que no sintió ningún dolor. Inmediatamente se dio la vuelta y vio un muro de piedra que le impedía ver. La cabeza del dragón esquelético era visible detrás de él. Embargo había usado el muro de piedra para proteger la retaguardia de Anguali, que quedó completamente expuesta por un momento. Podía ver el muro extendiéndose hacia él desde donde estaba Embargo. El problema es que no pudo encontrar a Dietz en su lado del muro. Era obvio que se concentraría en él si estuviera atrapado en el lado del dragón del muro. ¿Debería correr para rodear el muro o simplemente destruirlo? ¡Embargo! ¡Derríbalo! Los hechizos de muro generalmente pueden cancelarse a voluntad del lanzador. ¡Espera! Anguali le lanzó una rápida mirada a Unas. No debería desviar su atención del dragón esquelético solo porque estaba al otro lado de la pared. El muro de piedra no estaba a más de 2 o 3 metros del suelo, lo que básicamente no era nada contra un oponente que podía volar. Aún así, Anguali desvió su mirada hacia Unax porque sintió una tensión anormal en la voz de Unax, que creó un mal presentimiento en su corazón. Unax miraba constantemente al cielo mientras prestaba atención al dragón esquelético que tenía frente a él. Anguali chasqueó la lengua nuevamente, viendo señales de que la situación se estaba convirtiendo en el peor escenario posible. Al darse cuenta de que Unax estaba escrutando inquieto los cielos, estaba seguro de su presentimiento sobre el peor escenario posible, lo que provocó otro chasquido involuntario con la lengua. Podrían ganar. ¿Cuántos? Probablemente 2. Como pensaba. 3 en total. Fue arriesgado. Esta situación era extremadamente mala. Anguali hizo una mueca. Los dragones esqueléticos eran el tipo de no muerto particularmente fuerte a los que uno rara vez se enfrentaba a menos que se adentrara en las profundidades donde no se podía acabar con ellos satisfactoriamente. Era muy anormal encontrar 3 de esos no muertos aquí. Pero, ¿por qué? ¿Será porque unos idiotas se aventuraron a adentrarse en zonas imposibles? ¿O tal vez estaba pasando algo? Anguali maldijo en silencio a esos 3 aventureros que habían colocado estos dragones esqueléticos allí. En silencio a esos aventureros que habían colocado a estos dragones esqueléticos allí. Al mismo tiempo, rindió homenaje a su suerte y habilidad que les permitió sobrevivir hasta que escaparon de aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la acción correcta que debemos tomar? La mejor opción era correr hacia el interior de la torre. Una batalla de desgaste era desventajosa para ellos, ya que los no muertos no se cansaban. Pero, aún así, tendrían más posibilidades de ganar que luchando allí al aire libre. En realidad, esa era probablemente su única opción para sobrevivir. Podía sentir a Dietz y al dragón esquelético peleando al otro lado del muro de piedra. Podían retirarse en ese momento, pero eso significaría sacrificar a Dietz. Las probabilidades de que Dietz, con su armadura de placas completa, pudiera escapar del dragón esquelético eran bajas. Necesitaban algo que pudiera atacar como su retaguardia, lo que significaba que había un movimiento. ¡Invocar monstruo 3! Su fiel compañero lanzó el hechizo.
Comprendió la situación y eligió la respuesta correcta incluso sin que intercambiaran palabras. El monstruo invocado era un oso con pelaje ligeramente luminiscente, un solo monstruo. Lanzó un gruñido y se abalanzó sobre el dragón esquelético para reemplazar a Diez. El muro de piedra desapareció como un fantasma al mismo tiempo. ¡Retirada! ¡Corred hacia la torre! Anguali gritó y echó a correr. Su voz no era para dar órdenes a sus compañeros, sino para informar a la gente que se encontraba dentro de la torre. Dentro de la fina niebla, encontró dos siluetas blancas. ¡Son rápidos! Ya no tenían margen de maniobra para utilizar a Candelon y Bunax para proteger a Envario. Él, Bunax y Diez tendrían que enfrentarse a un oponente cada uno si tuvieran que luchar con los tres. Ya fuera de su lado o del lado de los dragones esqueléticos, luchar muchos contra uno sería una gran desventaja, así que, si perdían incluso a una sola persona, el curso de la batalla cambiaría en un instante. Entonces, haría que Envario esperara solo en la entrada de la torre, listo para entrar corriendo en cualquier momento. Bunax correría por ahí atrayendo la atención de los enemigos mientras se posicionaba para apoyar a los demás con pociones. Se debería confiar a Candelon la tarea de comprender toda la situación y lanzar hechizos de curación en los momentos apropiados. Esta fue la mejor respuesta. ¡Reorganicémonos dentro de la torre! Deberían usar la magia de fortalecimiento libremente y aumentar sus capacidades de combate dentro de la torre. Mientras Anguali gritaba órdenes y corría, los golpes de algo pesado cayendo al suelo resonaron 2 veces. Los dos dragones esqueléticos, completamente ilesos, aterrizaron entre Anguali y la torre. No era el peor caso imaginable, pero era una situación bastante peor por sí misma. El problema fue que uno de los dragones había aterrizado cerca de la entrada de la torre. Los dragones esqueléticos giraron sus cabezas hacia ellos y miraron a Bunax, Candelon y Envario como para intimidarlos con presión. Su equipo se dividió. Anguali intentó calmarse y pensar en un plan. En primer lugar, no tenían otra opción que regresar corriendo a la ciudad desde ese lugar. Sus oponentes eran no muertos voladores. La posibilidad de que pudieran escapar era casi inexistente. Tenían la opción de ignorar a estos dos y correr dentro de la torre, pero no podían estar seguros de si tendrían éxito. La mejor acción era reducir el número de enemigos mientras el oso invocado mantenía a uno de ellos bajo control. Pensó que el equipo estaba separado justo antes, pero ese no fue el caso. Ellos fueron los que atraparon al dragón. Mientras el decidido Anguali intentaba gritar órdenes, ¡Anguali! ¡Anguali! escuchó a Bunax gritar de nuevo. La urgencia en la voz de Bunax le hizo darse cuenta de que la desesperación de enfrentarse a 3 dragones esqueléticos todavía era tibia en cierto sentido. ¡Ya vienen! ¡1! ¡No! ¡2! 2 más se unieron a la lucha. ¿Qué carajo? ¡Eso es trampa! ¿Qué viene? ¿Dragones esqueléticos otra vez? No es posible que algo tan ridículo suceda. Anguali estaba estupefacto. Los dragones esqueléticos no eran el tipo de no muertos que aparecían con tanta libertad. ¿Era posible que hubiera tantos no muertos esqueléticos vagando libremente por las planicies Katze? Si más dragones esqueléticos se unían a la batalla, su vida estaba acabada. Solo podían rezar para que estos no muertos fueran diferentes y más débiles. Los oídos de Anguali pronto captaron los sonidos. Podía oír ruidos de gente corriendo más allá del velo de niebla que venía de la ciudad. Pasos pesados pero ágiles, algo completamente diferente del sonido de los cascos de los caballos. De todos modos, no parecía que fueran dragones esqueléticos. Pero eso no fue lo único bueno. Los dragones esqueléticos detuvieron sus movimientos. Su atención se centró en los nuevos intrusos.
Dicho esto, no había duda de que atacarían al grupo de Anguali de inmediato si hacían el más mínimo movimiento. No era más que el tipo de quietud que a veces visita un campo de batalla. Anguali tragó la saliva que se había acumulado en su boca. Después de un rato, la silueta atravesó la niebla y apareció. No podía verlo claramente porque estaba al otro lado del muro defensivo, pero era algo grande y definitivamente no era humano. El enorme cuerpo saltó al aire, chocó contra la pared y comenzó a escalarla rápidamente. ¿Una bestia mágica? Entonces, ¿de qué tipo es? Los caballos eran la montura más utilizada en las naciones circundantes, pero también existían algunas monturas anormales. Por ejemplo, algo así como un lagarto gigante, o insectos de gran tamaño como la hormiga gigante y la mantis gigante. No se podían ignorar las bestias mágicas que los aventureros soñaban con tener como monturas, especialmente los Sleipnirs. Entre ellos había monstruos voladores como grifos, hipogrifos y wyverns, bestias mágicas que harían que a cualquiera se le hiciera la boca agua al pensar en montarlas. Sin embargo, si se le preguntaba si la bestia mágica que saltó de la niebla estaba un nivel por debajo de las mencionadas anteriormente, porque no era una bestia mágica voladora, la respuesta sería no. Por el contrario, todos los presentes tenían su atención robada por la majestuosidad de la bestia que se mostró en lo alto del muro. Que incluso los dragones esqueléticos que no entendían la belleza se detuvieran en su acción era una prueba de que el intruso era un oponente fuerte que merecía precaución. La figura del monstruo era heroica e imponente hasta tal punto. Su hermoso pelaje recordaba la plata y era como un viento refrescante en estas tierras repulsivas. Sus ojos se iluminaron con las llamas de la inteligencia que hicieron que uno comprendiera de inmediato que era considerablemente inteligente entre las bestias mágicas. Alternando hábilmente sus patas delanteras y traseras, el monstruo trepó por la pared en un instante y aterrizó al costado del grupo de Anguali con un movimiento elegante. El monstruo empezó a correr de nuevo. Gozaru, 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 gozaru. Su aullido resonó majestuosamente. El que estaba montado encima cubría todo su cuerpo con una armadura negra profunda y tenía una capa roja balanceándose sobre sus hombros. Sostenía las riendas en la mano izquierda y una espada desenvainada en la derecha. Los dragones esqueléticos giraron sus cuerpos para mirar al nuevo participante y lo miraron fijamente. El guerrero y el monstruo pasaron junto a Anguali y los demás, acercándose a un dragón esquelético, probablemente con la intención de blandirle la espada gigante. O al menos, eso fue lo que Anguali imaginó que sucedería, pero lo que pasó a continuación lo hizo dudar de lo que veía. Aún así, Gozaru, milord. La bestia mágica probablemente también dudó de la acción ya que levantó la voz ansiosamente. Probablemente habían entrado al alcance del dragón, pero no se detuvieron y cargaron hacia adelante como si quisieran embestirlo. ¡Es peligroso! El dragón esquelético se movió justo cuando Unax gritó. Su larga cola golpeó al guerrero, enviándolo al aire y estrellándose contra el suelo, rodando por la fuerza. ¡Gozaru! La bestia mágica levantó una voz extraña, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Esquivó hábilmente el ataque de otro dragón acercándose al guerrero caído. ¿Qué es eso? Dietz, que en algún momento llegó junto a Anguali, se soltó. Anguali simpatizó con lo que Dietz sentía. Justo cuando se dieron cuenta de que había aparecido alguien más, el intruso no evadió ni bloqueó el ataque y simplemente fue derrotado con un solo golpe. Así de cómico era el guerrero. La distancia entre ellos y su magnífica montura era tan grande que los confundió. Anguali dudó si acercarse o no al guerrero que permanecía inmóvil en el suelo. El guerrero recibió el golpe directamente en el pecho, sin siquiera protegerse con la espada.
Tendría suerte si eso solo terminara sacando el aire de sus pulmones y dificultándole la respiración. Si tenía mala suerte, existía la posibilidad de que las costillas se rompieran, perforando los órganos internos. Al ver que el cuerpo permanecía inmóvil, Wally pensó que este último caso era más probable. Si querían curarse, cuanto antes mejor, pero era dudoso que tuvieran fuerzas de sobra para dedicar esfuerzos al guerrero que podría no serles de ninguna utilidad, mientras todavía se enfrentaran a 3 dragones esqueléticos. ¿O deberían depositar sus esperanzas en usarlos como escudo y hacer que Candelon los curara? La vacilación apenas duró unos segundos. Justo cuando Anguali intentó girar, sus preocupaciones resultaron ser inútiles. El guerrero se levantó ágilmente sobre sus piernas sin un solo atisbo de dolor en sus movimientos, ni siquiera el que experimentaría una persona caída al levantarse. Los dragones esqueléticos probablemente también estaban confundidos por la situación anormal, ya que parecían estar protegiéndose más contra el guerrero que contra el equipo de Anguali. Probablemente se trataba de una armadura mágica extraordinaria, teniendo en cuenta que no habría sufrido ni un solo rasguño. ¿Algo lo suficientemente bueno como para absorber todo el daño? ¿O podría ser de algún arte marcial? Es difícil. El guerrero gruñó mientras sacudía la tierra de su armadura y comenzaba a caminar lentamente. Así que ese es el caso. Lo golpearon no porque sea idiota, fue porque sabía lo que sucedería, no porque tenía confianza absoluta en su armadura. Deduciendo por el gruñido del guerrero, probablemente tenía algún objetivo al hacer eso. Tal vez algo que requería que lo golpearan como requisito previo. Anguali no podía imaginar cuál podría ser su objetivo, pero esa bestia mágica, así como esa armadura, y pensar que está ileso incluso después de recibir ese golpe. Definitivamente no es un guerrero normal. Esa armadura negra profunda. Ya veo. Así que ese es el guerrero del que se rumorea. Hamsuke, te dejaré una. Gana algo de experiencia. Entendido, Kosaru. Hamsuke era probablemente el nombre de aquella bestia mágica, que sujetaba la espada de uno de los dragones esqueléticos con su cola en forma de látigo. Que sujetaba la espalda de uno de los dragones esqueléticos con su cola en forma de látigo. Acabaré con los otros 2. Los aventureros de allí no tienen ningún problema en colarme en la fila. No. Si creen que soy una molestia, puedo observar desde atrás. ¿Puedes derrotarlos? Anguali preguntó mientras se defendía de los dragones. Ningún problema. El guerrero declaró y comenzó a caminar. Su forma de andar decía más de su abrumadora confianza que sus palabras. El golpe que había recibido antes fue sin duda intencional. De lo contrario, no podría mostrar tanta majestuosidad. No, eso debería haber sido obvio. Si él fuera ese guerrero, si esos rumores fueran ciertos, la identidad del guerrero estaba clara como el día. Anguali comenzó a murmurarle a sus compañeros que se habían reunido. Es el aventurero de más alto rango, el adamantita. Así que ese es el Momón de la oscuridad. Se decía que Momón portaba 2 espadas grandes, pero en ese momento solo sostenía una en su mano. Era comprensible ya que estaba cabalgando justo antes, pero Anguali se preguntó por qué aún no había sacado la otra espada después de estar de pie en tierra firme. Significa que esta vez está priorizando el poder de cada ataque en lugar de la flexibilidad. El guerrero oscuro se enfrentó al dragón esquelético esta vez en lugar de Anguali. Como Hamsuke, que estaba defendiéndose de los dragones esqueléticos, acababa de entrar en combate con uno de ellos, el otro dragón era libre de atacar a Momón. Momón desvió el ataque de la garra derecha con su espada. Manejar una espada tan grande con tanta delicadeza, como si fuera un palo pequeño, demostró que su fuerza estaba más allá de la imaginación humana. Blandió la espada tan rápido mientras apartaba la garra izquierda que Anguali supo que no habría podido esquivar. Momón continuó con el movimiento, completando una rotación completa. ¿Qué? ¿Se dio la vuelta?
Pensó que el ataque de Momón estaba dirigido al brazo de hueso del dragón esquelético. En lugar de eso, giró su cuerpo al mismo tiempo, dispersando la fina niebla con su golpe y estrellándose contra la cola del dragón esquelético, repeliéndolo con gran fuerza. Incluso Anguali pudo ver las astillas de hueso blanco esparcidas en un área amplia. El cuerpo gigante del dragón esquelético perdió el equilibrio. Ese es un ataque impresionante. No. ¿Tenía algún sentido que girara de esa manera? El enemigo está frente a él, ¿verdad? Eso significa que todavía tiene mucho de sobra. Bueno, dudo que ese sea el caso, pero... Momón era un guerrero que estaba clasificado como adamantita. Eso significaba que estaba en la cima de lo que un guerrero podía esperar lograr. No había forma de que una persona así tomara una acción tan insignificante. Al igual que antes, cuando recibió ese golpe sin protección, probablemente tenía alguna intención detrás. Anguali se devanó los sesos desesperadamente. Un aventurero de rango adamantita estaba mostrando su destreza en la lucha ante él. Sería un desperdicio si no pudiera grabar todo lo que veía en su cuerpo. Quedarse mirando fijamente y murmurar "Momon-sama" como un tonto solo porque se quedó atónito ante alguien verdaderamente fuerte no sería más que una idiotez. No era una princesa de un cuento de hadas sobre caballerosidad. No era un idiota tan afeminado, o eso quería creer. Por eso había puesto todo su empeño en hacer girar los engranajes de su mente. Aún así... Maldita sea, no lo entiendo. No puedo leer lo que pretende. Anguali no podía entender las intenciones de Momón porque no estaba al mismo nivel que él, un guerrero del más alto nivel. Un guerrero del nivel de Momón probablemente podría haberlo entendido. Molesto, es extremadamente irritante, pero, según él, utilizar eso como excusa para abandonar su análisis sería un completo error. Como guerrero, si pretendía apuntar un poco más alto, debería tratar de entender al menos un poco las intenciones del modelo que tenía ante sí. El murmullo de Dietz llegó a los oídos de Anguali mientras intentaba ver las intenciones de Momon. Artes marciales. No. Algo surgió en la mente de Anguali, pero no podía expresarlo con palabras. Sintió una sensación similar a la de encontrar una pieza que encajaba en el rompecabezas en el que había estado atascado. Pero, aún teniendo eso en cuenta, ¿cuál es la necesidad de esa rotación? Anguali tenía las mismas dudas que Unax, pero las artes marciales le parecieron convincentes. Anguali no conocía ninguna que obligara al portador a dar un giro completo como ese. Por supuesto, Anguali no conocía todas las artes marciales existentes, por lo que probablemente esta podría ser una que no conociera. Un arte marcial de alto nivel, o incluso la creación original de Momón. En ese caso, era un arte marcial que les hacía realizar un giro completo, o más bien, le ordenaba a Momón realizar un giro completo. Pero eso hizo surgir otra pregunta. ¿Por qué seleccionó este arte marcial en primer lugar? Podía entenderlo si se trataba de conseguir un golpe efectivo en la cola. Sin embargo, si iba a utilizar un arte marcial no tenía por qué utilizarlo necesariamente. Un golpe fuerte habría funcionado con el mismo efecto. El camarada de Anguali le dio la respuesta. Probablemente sea un arte marcial que contrarresta todas las direcciones. Ya veo, eso es. Anguali levantó la voz involuntariamente. Todo encajó. Sintió la alegría de completar un rompecabezas extremadamente difícil. Debería considerar el ataque anterior no como algo que había sido dirigido a la cola, sino algo que logró golpearla durante un contraataque omnidireccional. Puedo entender lo que dice Dietz, pero eso plantea otra pregunta para tu viejo tío. ¿Ves? ¿Por qué eligió un ataque omnidireccional para luchar contra un solo enemigo? Se puede deducir la razón a partir de la composición de su equipo, dijo Anguali. Es probable que Momón solo haya entrenado en artes marciales de tipo contraataque que actúan en todas las direcciones.
Ah, probablemente sea eso. Escuché que su equipo está formado únicamente por otro miembro, una hechicera llamada Navi. Eso significa que con frecuencia se encuentra en una situación en la que está rodeado de enemigos como el único en que está en primera línea. En ese caso, aprender un ataque para lidiar con todos los enemigos a la vez es fundamental para él. Por otro lado, aprender artes marciales que solo funcionan contra un único oponente sería una prioridad menor. Por supuesto, eso no significa que no pueda usar esas artes marciales también. Probablemente esa podría ser la razón por la que Momón eligió la gran espada como su arma. Usar artes marciales para atacar a varios enemigos a la vez significaba que el daño que podía causar sería menor que si se ocupaba de ellos uno por uno, por lo que probablemente seleccionó el arma más poderosa para cubrir esa pérdida de daño. Si se entendía una parte, se podía ver todo el estilo de lucha de Momón. El equipo no fue elegido por vanidad o pensando en nada más que causar el mayor daño posible. Podían entender que Momón eligió la respuesta más adecuada para su situación. Como era de esperar de un guerrero que se encuentra en la cima, aunque puede ser descuidado o jugar un poco y nadie lo culparía por ello. Él no. No. Por eso es una adamantita. Mientras admiraba a Momón, Anguali siguió observando con seriedad, tratando de no perderse ni un solo movimiento. Probablemente era la mala costumbre de un guerrero que sus pensamientos se desviaran involuntariamente hacia cómo podría asestarle un golpe a Momón. La parte racional de su mente comprendió la realidad. No convertiría a Momón en un enemigo potencial. No había nada que pudiera hacer si se terminaba siendo uno. Solo el análisis de una parte de la batalla que tenían ante ellos le hizo darse cuenta de que no era rival para Momón. El resultado probablemente sería el mismo si luchaban contra él como equipo en lugar de uno contra uno. Anguali no tenía confianza en poder soportar ese terrible golpe. Los trabajadores a veces tenían que luchar contra aventureros en su línea de ocupación. Por lo tanto, deberían rechazar rotundamente cualquier encargo que convirtiera a Momón en su enemigo. Dicho esto, podría llegar un momento en que no tuvieran otra opción que luchar contra él. Deberían estar preparados para cuando llegara el momento. Podrían simplemente devolver la gratitud de haber sido salvados con un favor propio por separado. Estas no eran acciones contradictorias. Acosarlo con muchos enemigos. Rodearlo es probablemente más peligroso. ¿Cambiar con frecuencia a los tipos que se enfrentan a él es la mejor respuesta? Bueno, no pelear con él en primer lugar definitivamente lo es. Anguali sonrió irónicamente ante la conclusión a la que llegó. Eso aparte, el dragón esquelético frente a él dobló su enorme cuerpo hacia atrás por la fuerza de un solo golpe, esparciendo astillas de hueso por todas partes. Esa fue una fuerza increíble. Esa abrumadora fuerza física hacía pensar en un monstruo más que en un humano. Momón ciertamente tenía muchos agujeros en su estilo de lucha si se lo examinaba con ojo crítico. No, definitivamente era un guerrero de primer nivel que tomaba las decisiones más apropiadas en la pelea. Definitivamente debería haber una razón racional por la cual el estilo de lucha de Momón parecía estar lleno de lagunas. Tal vez estaba siendo cauteloso y no dejó que Anguali y los demás vieran su mano entera. ¿Sintió algo en mi mirada? Definitivamente no era hostilidad, pero ni siquiera yo puedo prometer que no hubiera habido un poco de deseo de desafiarlo antes. Podría haber sentido algo que pudo haber existido, o no. ¿Son tan geniales? ¿Son todos los aventureros adamantitas tan increíbles? Anguali sintió que sería un caso lamentable si Momón sintiera algo así por su mirada, a pesar de haber sido salvado por él. En ese momento, el último dragón esquelético comenzó a moverse. El oso invocado fue derrotado o la invocación fue cancelada por Embario. Se dirigió hacia Momón, probablemente considerándolo un oponente difícil. Cargó hacia Momón extendiendo su cuello como para aplastarlo con sus mandíbulas. El grupo de Anguali debería haber sido el que debió haber intentado detenerlo. Fueron ellos
los que sufrieron el ataque en primer lugar, pero no pudieron tomar ninguna medida por dos razones. Una es porque temían ser una molestia para Momón. Anguali y compañía habían experimentado la sensación de querer que los demás se fueran y se quedaran quietos si iban a hacer cosas innecesarias. Bueno, la mayoría de las veces tendían a ser sus clientes. Las vistas que vio Momón, alguien por encima de todos los guerreros, probablemente eran diferentes de lo que ellos podían ver. No había duda de que lo que Anguali y los demás considerarían como un apuro no sería nada para Momón. Entonces, ¿estarían interfiriendo con los planes de Momón si actuaran pensando que era una situación crítica cuando no lo era? La otra razón fue que no tuvieron tiempo para actuar. Las cosas progresaron demasiado rápido. La hermosa dama que cayó del cielo como un rayo blandió su espada larga, aprovechando la fuerza de la caída. Aún en su vaina, la espada actuó como un arma contundente, estrellándose contra el cráneo del dragón esquelético. Un monstruo normal probablemente habría muerto con ese único golpe, pero como era de esperar, esos delgados brazos no lograron aplastar la cabeza del dragón por completo. Aún así, la energía cinética de la caída lo golpeó de lleno, haciendo que su cabeza se estrellara contra el suelo. En cambio, la dama que descendió del cielo no terminó siendo una mancha en el suelo, sino que permaneció en el aire. No había duda de que estaba usando algo relacionado con el vuelo, como un hechizo, para permanecer allí. Alguien murmuró su nombre en medio de todo. Así que esa es Navi. Era natural que ella estuviera aquí si Momón estaba aquí. La lanzadora de magia de alto nivel, la hermosa princesa Navi. Podían percibir la belleza de ese rostro, digno de ese apodo, incluso desde allí. Era la primera vez en toda su vida que veían un rostro tan hermoso. Por supuesto, según los rumores, la belleza no era todo lo que tenía, sino también habilidades considerables. Ella era la única compañera del aventurero Adamantita Momón, así que, por supuesto, no había forma de que fuera solo una hermosa decoración. En primer lugar, ella, una hechicera, estaba desafiando al dragón esquelético a un combate cuerpo a cuerpo, sabiendo que la magia no funcionaba contra él. Probablemente estaba segura de que ganaría contra él incluso sin usar magia. Ya veo. Así que se quedó escondida, en guardia contra ese otro dragón. O tal vez... No podía pronunciar las palabras necesarias para decir que ella estaba en guardia contra ellos. Aunque me ordenó que me quedara a la espera, espero que no le importe. La hermosa princesa le preguntó a Momón, aunque el grupo de Anguali no pudo escucharla. Sí, es el momento perfecto. Perdóname, acabaré con este tipo en un minuto, así que cómprame algo de tiempo. Con eso, Momón se volvió hacia el grupo de Anguali y anunció con confianza. Se acabó el tiempo de jugar. No se trataba de un exceso de confianza ni de bravuconería, sino de una absoluta confianza y seguridad. Inmediatamente después, su aura cambió. Enseguida, la patada de su pierna aró la tierra como si explotara. La pierna de apoyo sacudió el suelo como si se tratara de un terremoto. Velocidad abrumadora. No entendieron lo que pasó por un momento. Solo cuando la luz brilló en el aire, dibujando un arco creciente, y solo cuando la cabeza del dragón esquelético rodó por el suelo, se dieron cuenta de que Momón había blandido su espada. La increíble vista los dejó sin palabras. Hasta ahora habían podido seguir los movimientos de la espada, ayudados también por el hecho de que la observaban desde lejos. Sin embargo, esta vez era completamente diferente. Era como si la espada fuera blandida por una persona completamente diferente. Su velocidad era algo fuera de este mundo. Lo mismo se aplicaba a lo
destructiva que era. Anguali permaneció en silencio. La brillantez abrumadora de la imagen lo dejó sin aliento. ¿Es realmente un guerrero como él un humano? ¿Cuánto talento, habilidad, experiencia y cuántos objetos mágicos se necesitarían para hacer posible algo así? La desesperación brotó en Anguali ante esta insuperable brecha en capacidad que de repente se presentó ante él. Es absurdo siquiera pensar en prepararse en caso de que tuvieran que luchar contra Momón. La posibilidad de que, una vez en un millón, se encontraran en una situación así, lo primero que deberían hacer es rogar por su vida. Momón caminó hacia nave con pasos audaces. No se podía ver ansiedad en esos pasos a pesar de que un hechicero, alguien débil en el combate cuerpo a cuerpo, estaba luchando contra el enemigo con una espada. Probablemente se debía a la confianza que había depositado en su compañera. Un solo ataque. El anuncio confiado llegó al equipo de Anguali. Nave, gracias por mantener al dragón ocupado. Fue de ayuda. Cambiemos. Sí, Momon-san. Y se demostró que la proclamación de Momón no era una mentira. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría muchísimo, de verdad, si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y si te vuelves miembro te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 2 y fin del capítulo 2. Les cuento además que este también es el final del primer libro, ¿va? Les recuerdo que este extra fue dividido en 2 mini libros. O bueno, sí, en 2 libritos que se entregaron las primeras semanas de la película en Japón, ¿no? La primera semana se entregó este que acabamos de terminar y el segundo. ¿Cuándo viene el segundo? No lo sé, hermano. Esto ha salido cada mes, básicamente. Así que simplemente hay que esperar. Digamos que ya hemos llegado a la mitad de este extra. Apareció Momón ya en las planicies Katze, lo cual se agradece. Saber un poco más sobre los aventureros y la cultura y el trabajo en las planicies Katze está chido. Pero ver a Momón en acción es, bueno, ver a Ainz en acción es maravilloso. Me encanta, me encanta. También me encanta cómo lo malinterpretan. Lo malinterpreta. Bueno, todo el mundo lo malinterpreta. Todo el mundo dice, no, eso que hizo fue espectacular. Parece que lo hizo como de muy bajo nivel, pero no. Es nosotros que no lo comprendemos. Eso es graciosillo. Es gracioso. Y está bien. Me gustó también toda la aparición de los dragones esqueleto. La aparición de Nave también estuvo bastante chida. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque al fin y al cabo esto es el barco fantasma de las planicies Katze. Y el barco no está por ningún lado, ¿sabes? Así que toca esperar ya la segunda parte. Imagino que serán unos... Porque tuvimos prólogo, capítulo 1 y capítulo 2. Supongo que será capítulo 4 y capítulo 5, siendo uno de estos 2 capítulos más largos, ¿no? O capítulo 4, 5 y epílogo, también puede ser. Pero bueno, gente, nada. Este momento está usando Perfect Warrior, me pareció algo débil. Sí, supongo que sí. Imagino que sí. Tienen que buscar una explicación a lo que ven, Kev. Sí. Es absurdo que alguien como Momón, aventurero de clase de amantita, haga cosas porque sí. Sí, obviamente entiendo el porqué, ¿sabes? Sería muy... O sea, es más lógico pensar así a pensar
es adamantita y no sabe luchar, ¿sabes? Evidentemente no es algo que no se plantea a nadie, claramente. Es como, qué sé yo, ves a alguien con un doctorado y dices, pues, sabes, un doctorado de medicina, entonces piensas, bueno, de medicina algo sabrá. Sería muy raro alguien con un doctorado de medicina que no sabe nada de medicina, ¿sabes? Claro, evidentemente eh, es imposible pensar lo contrario. Nadie sospecha que Momo no usa artes marciales ni brilla. Ni brilla. Brilla. Ah, tú lo dices porque no, no, no. Lo de las artes marciales. No, 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 espera. No, no, no. El efecto visual de las artes marciales en el anime es un efecto visual del anime. ¿Sabes? Claro, eso es un efecto visual en el anime. Eso en la novela no pasa. Ellos no brillan cuando hacen el ojo rojo, no es verdad, exacto, el ojo rojo de Ainz haciéndose así, en fueguito, es cosa del anime, ¿eh? No, no, no. Las artes marciales no generan efectos visuales. No lo generan. Tampoco dicen los nombres. Eh, algunos sí los dicen, pero es más como X, ¿sabes? Mm, Y tampoco los tienen que gritar. Recuerdo que Brain activaba el campo mentalmente, ¿sabes? Su habilidad de, si mal no estoy, él ni lo decía, él simplemente decía, ¿sabes? Pensaba que iba a activar el campo y trum, o se acomodaba y activaba el campo. No lo anunciaba. Bueno, gente, nada, espero que hayan disfrutado la narración. Toca esperar pacientemente por lo que viene. Y, y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y a ver qué pedo, a ver qué pedo. Besitos, hasta la próxima.